igual, capaz que llegamos más tarde. No tengo problema. Bueno, reanudamos la audiencia. Doctor Palazani. Gracias, señor presidente. Decía que en función de todo lo que había dicho, y entiendo que ha quedado probado que la muerte de Peroso Iturri fue traumática, violenta, y eso, desde mi perspectiva, sella entonces la suerte de la versión, de las dos versiones que yo presenté al comienzo de este alegato. Y si la historia termina con una muerte violenta, entonces ahora sí es al menos para la Fiscalía se facilita la reconstrucción de ese día a partir de ahora sí de la demás prueba producida en la causa, que son las declaraciones, básicamente las declaraciones testimoniales con las que contamos. Dije también que la muerte de Peloso Iturri fue un proceso. Y es un proceso que se preparó, que podemos decir que se preparó antes incluso del 8 de abril. Aquí solo juzgamos el acontecer criminal de ese día 8. Antes del 8, Peloso Iturri viene trasladado de la cárcel de Ezeiza, lo recibe Leiría, lo recibe la bienvenida. En realidad lo revisa, Leiría lo controla, Leiría dice que está en buen estado general, que presenta quemaduras AB en flanco izquierdo en proceso de curación, herida cortante en codo izquierdo, herida punzante en pectoral derecho, escoriación en rodilla derecha, en mano derecha y edema de tobillo derecho, escoriación en región frontal derecha, herida punzante en hombro derecho y quemadura AB en brazo izquierdo. Ese asiento es raro, ese asiento. Que consigna esto. Tiene fecha 5 de abril del 2009, borroneada, visiblemente sobrescrita. Digo, una causa tan sospechoso desde todo punto de vista, lo señalo, no quiero decir con esto que va a ser utilizado para nada en especial, digo simplemente que es llamativo que tenga fecha de 5 de abril del 2009 y que esté borroneado esa constancia. De Ezeiza sale apto para traslado. Aquí llega, digo, en buen estado general, y de Ezeiza sale apto para traslado, diciendo el certificado médico que tiene lesión eritematosa en región lateral izquierda del tórax con ampollas, hematoma en tobillo derecho y en cara interna de rodilla derecha, escoriación con costra en región inframamelar derecha. Todo esto fue descrito por la querella. Yo adhiero a esa descripción de qué es lo que tenía en Ezeiza, con qué es lo que se recibe aquí en Neuquén. Luego de ese asiento viene ya el asiento de la anotación de Heredia en esa historia clínica. Decía que lo recibieron como siempre y como a todos, y como se acostumbraba en la unidad 9, con esa famosa bienvenida, que la escuchamos aquí contada por todos los internos. Primer dato, viene sin conocimiento del juez, su juez de ejecución, del doctor Delgado, que declaró delante del tribunal. Nos cuenta cómo se entera de la muerte, pero a mí en lo que me interesa destacar de la declaración del doctor Delgado es que no le informaron ni del traslado ni de la sanción. Es decir, estaba sancionado Peloso Iturri, él no hubiera autorizado un traslado con un interno sancionado, ya nos explicó en su declaración por qué, pero no le informaron ni de la sanción ni de ese traslado, pero tampoco le informaron en el listado habitual que él nos cuenta que recibía de parte del servicio penitenciario de todos los traslados el día de la semana posterior al que eran efectuados. Tampoco le informaron de ese traslado de Peloso Iturri, de ese traslado a Neuquén de Peloso Iturri. Esto nos lo cuenta porque cuando se entera de esta situación, se entera porque le habla al director y le dice las circunstancias
cómo murió y le comunica la muerte, entonces nos cuenta todo eso. Yo lo que quiero señalar con esto es que Peloso Iturri salió de Ezeiza ya completamente desprotegido, en situación de absoluta indefensión y abandonado a su propia suerte. Y adviértase que digo completamente desprotegido, en situación de indefensión y abandonado a su propia suerte, y estoy seguro que a nadie nos repercutió de manera especial esto que acabo de decir. Estaba bajo la custodia y protección del Estado, y ese es el nivel de naturalización que tenemos de este tipo de situaciones. Que una persona bajo custodia del Estado esté completamente desprotegida y en situación de absoluta indefensión, abandonado a su propia suerte a merced de las propias personas que teóricamente lo tienen que cuidar, lamentablemente no nos genera asombro. Delgado recuerda que vio el libro de registros y observó que había asientos falsificados. Nos dijo textualmente que Peloso Iturri ingresó y tenía 4 asientos sucesivos y ese registro no respetaba el orden cronológico, había sido un injerto en el registro, falsificado ideológicamente ese registro, nos dice. Obtuve copias, remití al Juzgado Federal, lo calificó textual, claramente una farsa, dijo, que en este contexto era un detalle. Peloso Iturri ingresa entonces, bienvenida, leonera al parecer, y luego el pabellón 10, el de aislamiento, que era el pabellón donde, que era el peor pabellón, según también nos ha dicho la querella y según hemos escuchado en este proceso. Estuvo hasta el martes 8 de abril, desde entonces el sábado 5, Peloso Iturri en la celda número 1 del pabellón número 10 de aislamiento, en el subsuelo de la unidad 9. Literalmente, en el subsuelo de la unidad 9. Yo voy a hacer un análisis que va a combinar adhesión a algunas cosas de la querella y algunas cuestiones que me interesa destacar, pero quiero decir que aquí, en esta cuestión de la presencia de algunas personas, de algunos imputados, ese día, en el momento que comienza yo le voy a decir a partir de ahora, acontecer criminal, desde la celda y hasta la enfermería, no hay duda de que estaba Vergara en el pabellón como celador, digamos, esto ya no pienso estar justificándolo permanentemente con repeticiones de lo dijo tal o lo dijo cual, y que la requisa, vamos a ver ahora sí quién llega primero, quién llega después, para el caso y para el análisis que voy a hacer va a ser lo mismo, es decir, no va a tener incidencia en mi análisis de las responsabilidades penales, pero, por supuesto, voy a decir ese detalle, voy a mencionar ese detalle. Lo mismo va a ocurrir con el recorrido que hacen por el sector T, capilla, frente del patio de visitas y ingreso a la puerta que lleva al pasillo y al sector de enfermería. Dentro del sector de enfermería también vamos a coincidir con las presencias. Es decir, tenemos, además del reconocimiento en el sumario interno de estas, sí, ahora medias verdades que introdujeron para justamente mentir mejor, los manifestados por los internos, lo que omite el sumario, porque pone en el escenario a Vergara, a Muñiz, a John, a Sepúlveda, a Huenul, a Romero, a Pelliza, no pone en ese escenario a 2 personas claves en todo esto, que fueron Retamal y Quintana. Justamente 2 personas de las cuales tenemos testimonios concretos que vieron cómo castigaban o pegaban, incluso con una modalidad, me estoy refiriendo al caso de Olea, después lo más precisamente, pero el caso de Olea, que es la primera situación donde tenemos concretamente que un testigo, que alguien ve que hay un borceguí
justamente en el sector donde luego se encuentra la impronta de Borseguí, que sabemos cuál es y que vimos. Es decir, Olea es la primera persona que dice, vi al caballo Quintana subirse arriba en ese lugar, que es un lugar fuera ahí al inicio de las escaleras, entre la bajada al pabellón 3 y el acceso al pabellón 10. Es el único testigo en realidad que nos da ese dato que por ahí nos estaba faltando, que ve ese día pararse a Quintana, referencia a él, con su humanidad arriba de ese sector, justamente donde quedó la impronta de ese Borseguí que vimos luego en las fotos. Quería señalar esto a modo de pequeña digresión como para ir matizando un poco algunas cosas. Fíjense qué paradójico, ¿no? Si algo estamos acostumbrados a leer cuando leemos estas cuestiones de criminología, sociología criminal, sociología del castigo, en fin, todo esto que nos brinda la academia, siempre estamos acostumbrados a analizar, o analizamos el panóptico de Bentham, ¿no? Esta cosa de donde el vigilante, como cuestión inicial, ¿no? Ve al vigilado desde todos los lugares. Qué paradójico que en esta causa se invierten los roles. Tenemos un panóptico al revés, un panóptico de Bentham al revés. Los vigilados, los ojos de los vigilados nos permiten ver a los vigilantes cometiendo todo el delito durante todo el acontecer criminal. Tenemos ojos en cada lugar, por eso hablaba de los cabos sueltos además, en cada lugar donde se lo torturó a Peloso Iturri, tenemos ojos que a pesar del miedo, a pesar de que pusieron en riesgo su vida, de que quizá la siguen poniendo en riesgo, a pesar de que tenemos un testigo muerto. Acá hay que ser claros con esto. Esto es de tal gravedad que las únicas 2 personas que no pertenecían al servicio penitenciario ese día en la enfermería están muertos. Peloso Iturri y Abella. Los 2 con muertes violentas. Los 2 con muertes violentas. Vamos a decirlo claramente de una vez. Abella apareció en un descampado apuñalado. Y son las 2 personas que estuvieron ese día por fuera del servicio penitenciario federal en esa enfermería. Quiero decir con esto, tenemos ojos en el pabellón 10 que nos cuentan qué pasó. Tenemos ojos a la salida del pabellón 10, los vamos mencionando y los vamos recordando en realidad. Arica Mendoza, Solís, Martín Díaz, Ifrán, Alzugaray Sisa, todos en el pabellón 10, escuchando o viendo. Escuchando no es poco, escuchando no es poco, pero también viendo. Tenemos a la salida del pabellón 10 a Figueroa, que estaba enfrente, en el pabellón 11. Nos contó por qué estaba enfrente en el pabellón 11, nos contó que lo sacaron, nos contó que estaba con Martín Díez, nos contó qué le dijo Martín Díez, que había escuchado, pero nos cuenta de enfrente del pabellón 10 cómo va la escena de él, al menos cómo la percibe él. En realidad, y acá sí coincido totalmente también con la querella, después voy a dar mi propia fundamentación y mi propia mirada sobre algo que a mí me interesa en particular, el valor del testimonio, en este tipo de contextos. Tal vez debe ser vicio que acarreo de los juicios, de intervenir en los juicios de terrorismo de Estado, pero a mí me interesa en particular el valor del testimonio en situaciones de este tipo. Por eso digo que la percepción de todos, más allá de que si tomaron mate, le convidaron un tabaco, si el mate fue en realidad cuando se estaban bañando y no cuando estaba encerrado en la celda porque no se podía, más allá de estos pequeños detalles que son absolutamente irrelevantes, que son secundarios, lo cierto es que todos coinciden que hubo una escena violenta, que hubo gritos, que los califican de distintas maneras, desgarradores, de terror, forcejeo, o situación de, les parecía que lo estaban estrangulando, situaciones de voz ahogada. Todos coinciden en que la situación de la salud de Peloso previo a esa situación era buena, que dialogó con todos, que sí, y por eso comencé el alegato como lo comencé, sabía que lo iban a matar.
temía por su vida y se los decía, se lo dejó a Tsugaray Sisa, se lo comentó, tenemos la referencia concreta, acá me la van a cobrar, porque acá todo se paga, acá la noche es larga y todo se paga. El grito de dignidad, le diría, señor presidente, de Ifrán, al final de su testimonio, cuando ya había terminado y se estaba levantando de la videoconferencia, gritó: justicia para ese chico. Justicia para ese chico, dice después de su declaración testimonial, en medio de que cuando se apagaba la videoconferencia, como le pasó a Villaverde, recuerdo a Villaverde también, como le pasó a Villaverde, como le pasó a Tsugaray Sisa, que lo tuvieron 10 horas sin darle de comer, llevándolo de un lado para otro. Ustedes son testigos de esto, con la dificultad de la videoconferencia. Como pasó con Figueroa también, que hace escasos 48 horas me llamó a la propia Fiscalía Federal para decirme que lo estaban hostigando por este tema. Quiero decir, a pesar de todo eso, tenemos manifestaciones en medio de ese submundo, en definitiva, ese subsuelo del sistema judicial que era la Unidad 9 en esa época, y sí, lo sigue siendo la cárcel en general del sistema de administración de justicia. Tenemos este tipo de actitud digna que, arriesgando la vida, y no es un lugar retórico, arriesgando la vida, dicen aquí, en declaraciones espontáneas, lo que vivenciaron. Por eso me interesa rescatar el valor de esos testimonios, que, vuelvo ahora, insisto, ven la situación en mayor o menor medida, con alguna diferencia o como sea, pero ven una situación de violencia sobre la humanidad de Peloso Iturri. Ven una situación previa de salud, y nos dicen por qué. Alguno habló, alguno tomó mate, alguno le convidó un tabaco, alguno le pudo contar de que sentía miedo. Diferentes situaciones. Lo cierto es que estaba... su salud era buena, más allá de las lesiones con las cuales había entrado en la Unidad 9 y que las que seguramente se había ligado en la bienvenida en la unidad 9 y no en Ezeiza. Decía, teníamos ojos en el pabellón 11, tenemos ojos a la salida, después de ese pabellón 11 y 10 que están enfrentados, que tenemos esa imagen de Olea que nos cuenta, esto que yo referencio, que después voy a recordar textual. Tenemos ojos en el trayecto del pasillo con Suárez, que estando en visita íntima con su pareja Gallardo, escucha gritos, escucha una situación violenta, concurre a la puerta, mira y nos relata que ve la misma situación que ven todos: violencia, Peloso, como sea, violencia, Peloso agarrado de sus extremidades, Peloso golpeado, Peloso en situación de desvanecimiento, Peloso reaccionando. Peloso incluso con una resistencia, seguramente con una resistencia cuando podía, lógica, dentro de la inminencia de la muerte que él seguramente presentía, y eso naturalmente, por sensación instintiva, por reacción instintiva, lo tenía que hacer reaccionar y pegar una patada, e incluso hasta morder. Son reacciones hasta animales, de instinto, para zafarse de una situación de agresión, cuando podía. Pero ahí tenemos los ojos de Suárez, que casualmente, no fue un cabo que pudieron atar. Suárez estaba con visita íntima. Se escuchó el ruido, subió la escalera, miró, vio esa escena. Acá no hay conspiración posible. No hay posibilidad de que se pongan de acuerdo con situaciones que solamente pudieron conocer si vieron. ¿Cómo se enteró Olea de que había una impronta de Borseguí que si ni Kugler la ve en la autopsia? ¿Cómo puede un interno en esa circunstancia referenciarnos un dato tan concreto de una Borseguí arriba del tórax si ni la médica lo ve en la autopsia? Cuando traspasa esa puerta de la enfermería, después no, porque taparon, cuando se dieron cuenta que eso era un riesgo, cuando el caso de Peloso Iturri, este caso tan natural, tan súbito, tan de contención, que ameritó incluso tapar ese pasillo, después que ocurrió esto, y que en ese momento no estaba tapado, que tenía un tejido donde se podía ver perfectamente, ya nos reciben en este panóptico que yo quiero decirle así, ya lo recibe Scorza a la escena. Scorza
la escena es tipo testimonio en las carreras de postas. Scorza recibe la escena ya con los gritos. Dice, yo escucho gritos, pero no sé, no veo. Fue el textual lo que dijo Scorza. Yo escucho, me imagino el grito de acá alguien que viene desgarradores, que se imagina la situación. Pero yo esa situación ya la tengo fotografiada con Suárez. Transponen la puerta, Suárez no ve más, y nos lo dice Suárez. Yo dejo la puerta y no veo más. Lo recibe Scorza la escena, y Scorza nos cuenta que ve. Ve el grupo de Requisa, lo ve a Retamal pegar, ve, luego se le menciona a las personas que estaban por las generales de la ley, dice, sí, es el cuerpo de Requisa. Indudablemente son los que están participando, son los que están aquí acusados. Sí, acá hay un problema, no solo los que están aquí acusados deben estar aquí. Este es el gran problema de este debate. Digo, por suerte llegamos a esta instancia. Coincido en esto con lo dicho por el colega de la Procuración. Por suerte llegamos a esta instancia y por el trabajo, no solamente por suerte, sino por el trabajo de muchas personas que no hay más que ver la causa para verlo. Pero no están todos acá, ¿eh? No están todos acá. Si hay algo que caracteriza esta causa es que no están todos acá y que lo que dijeron los testigos es cierto, pero no dijeron todo lo que saben tampoco, por el miedo. Es decir, estoy seguro que Figueroa no dijo todo lo que vio. Pero ¿cómo le voy a pedir a Figueroa que diga todo lo que vio si ya estaba arriesgando la vida diciendo lo que estaba diciendo aquí en esta sala? Scorza entonces recibe esa escena y nos cuenta el itinerario entre la escalera, el golpe, la escena, el desvanecimiento y el traslado hasta la enfermería. Ahí ya empieza a escuchar otra vez, pero ahí lo recibe Abella y Brita Esmerile de alguna manera. Pero el testigo clave aquí, que quiero tener es los ojos que reciben toda la escena, son los de Abella. Alzugaray Sisa, ahora sí voy más rápido con esto. Los testigos nos dan un panorama de lo que era el contexto general, son ricos los testimonios también por eso, un panorama de lo que era el contexto general y también del hecho. Entonces voy a hacer un poco péndulo en esas dos cosas. Alzugaray Sisa, contexto general, tormentoso, malos tratos, gente represora, torturadora, les daban paliza y agua hasta que te ahogues, nos habla de la bienvenida. Vivió en carne propia eso, lo lesionaron, nos contó de su lesión, recuerda al tal Caballo, recuerda a Leiva, eran los de Requisa, nos habla de que le tuvieron que poner una sonda en alguna oportunidad por riñones inflamados de la paliza que le habían dado. Preguntado ya por el día del hecho, nos cuenta que él estaba en la segunda celda, nos cuenta que estaba con Cantero y con Ifrán, y Fran conteste con esto, con el recuerdo de esto. Nos cuenta cómo era el régimen en el pabellón 10, 23 horas y media encerrados, media hora para higienizarse, llamar a la familia y después otra vez encerrados hasta el otro día. O sea, las condiciones mismas de ese pabellón eran de tortura. La comida. Aquí es donde Peloso Iturri le dice, che, Gareca le decían a Alzugaray Sisa, che, Gareca, el que me recibió me dijo que el lunes me van a ir a buscar. Me van a cagar a palos, me van a matar. Esta charla la cuenta que tiene Alzugaray Sisa que es Gareca, con Peloso. Entonces Alzugaray lo quiere consolar, le dice, ¿qué te van a matar? Y le dice, sí, porque yo les debo una, porque en la anterior causa que tuve pasé por ahí, les debo una, y ahora se la van a querer cobrar. Que el día que fallece, nos cuenta, estuvo tomando mate con él en la mañana, comieron galletitas, que le hicieran llegar unos pibes, dice, porque tenían un hambre bárbaro. Él estaba dentro de la celda. Nos cuenta esta escena donde viene el encargado del pabellón, digamos, el celador, y le dice que se reintegre, y a partir de ahí lo que nos presenta como la escena violenta que yo decía. Quilombo, dice, quilombo de puerta, palazos, golpes, gritos, ve cuando lo sacan, miro cómo le estaban pegando, lo estaban arrastrando como un perro para la enfermería,
no lo vio en la previa, no lo vio nervioso, lo vio coherente, no lo vio con golpes, no tenía baba, no tenía sangre, no tenía golpes visibles en la cara. Y dice que lo escucha a Peloso, diciendo, pará, no me pegues. Esas cosas escucho hasta que después no escucho más nada. Que lo llevaron arrastrando, decía. Estoy tratando de saltear cosas que ya la querella mencionó. Nos menciona su situación en particular cuando estaba declarando. Él se autodenomina como testigo clave porque ve cómo le pegan y cómo se lo llevan y después aparece muerto. Nos interpela, nos dice, ¿qué le pasó al interno? ¿Qué le pasó? ¿Se murió solo? ¿Las torturas se las hizo solo? Nos habla de que tampoco, no sabía el decurso posterior de la causa, no sabía cómo iba a resultar esto, no se podía imaginar nadie esto, está declarando absolutamente de manera espontánea. Nos habla de un faginero en la enfermería que habló y que vio lo que vio y que nos dice cómo le contó, que se lo cruzó y que le contó. Entonces, Alzugaray Sisa nos termina diciendo que él, y lo aclara, porque las defensas le preguntaron si entró todo el cuerpo de requisa, si entraron 40 personas al pabellón. Claro, la pregunta obedecía que eso era en principio imposible por las dimensiones, y Alzugaray Sisa le respondió de una forma coherente, no entraron los 40. Lo que vi eran en principio 4, 5, 6 personas en principio, y luego sí que vinieron del cuerpo de requisa con palos, escudos y demás. Que es la escena que incluso lavada con eufemismo, pero que es la escena que incluso nos presenta el servicio, que vienen primero John y Muñiz con Vergara, que abren la puerta, que Peloso se está golpeando solo, que lo ven tirado, que lo ven con baba, que lo ven en una convulsión, que lo invitan a pararse, que lo invitan a ir a la enfermería, que entonces el enfermo, como lo invitan y no acepta la invitación, se pone muy agresivo y en esa agresión lo contienen y a partir de ahí llega todo el cuerpo de requisa, Buenul incluido, Sepúlveda, Pelliza, Retamal en ese momento no porque lo excluyeron, pero todos los demás. Con lo cual estamos hablando siempre de lo mismo. Y Fran empezó la declaración diciendo, cuando le pregunta a la querella cómo era el régimen en la Unidad 9, dijo, como en la dictadura militar. Te levantaban a los golpes, te llevaban a los golpes a todos lados, esto era una constante, te sacaban a educación y te golpeaban, lo sacaban no querían ni siquiera ir ni a trabajar ni a educación, los internos, porque los golpeaban cada vez que salían y cada vez que venían. En la bomba te rompen todos los huesos, te abren la bomba, el agua sale bajo cero, los golpes se te meten para adentro, dijo. Yo también tengo las costillas quebradas, hasta los médicos te pegaban en ese tiempo. Estuve en buzones con Cantero y Alzugaray Sisa. Y Ariel Rojas. Lo menciono a Ariel Rojas porque también lo menciona luego Figueroa, alguien que no hemos podido contar con él, pero que hay coincidencia en que era una persona que estaba en ese lugar. Dice que los de la requisa lo tenían atado, escuché un solo grito, un llanto, como un animal, después no escuché más, después me enteré que había fallecido. Referencia a que había un chaqueño que el que más pegaba era él. Esta persona es a la que recuerda haber hablado también con Peloso y que le pidió un tabaco, le preguntó si tenía un cigarro, le convidé uno, y ahí es donde al rato vino la requisa y le pegaron a Ifrán también, y después entraron a la celda, escuché un grito y nada más. Quiero decir con esto, Ifrán también coincide con la escena que yo venía relatando. Martín Díaz, de igual manera, acá adhiero a lo que relató y dijo textual la querella. Habló que Martín Díaz sí, que lo vio también asustado y agitado, y dijo que algo le podía pasar. Esto
es coincidente con lo demás, y este es el testigo que dice que lo que él escucha es como que están ahogando a alguien. Y también, a pregunta de la Fiscalía, dijo que se escuchaba como si estaría golpeando la pared, como si estarían golpeando la pared. Y si relacionó eso con ese golpe, esa sensación de forcejeo, nos dice él, con el miedo que le había dicho Peloso que había sentido, y dijo que sí, que lo había relacionado con esa situación de que Peloso le había dicho. Y nos dice Martín Díaz que también que estaba con una persona de apellido Figueroa, esto en coincidencia con Figueroa. A preguntas de la defensa particular, dijo directamente, para mí a Peloso lo estaban estrangulando. Figueroa, que estaba con Martín Díaz, sintió, ahora ya desde el pabellón de enfrente, sintió una revolcada, que alguien golpeó contra la pared. A él ya lo conocía, Pelosa nos dijo las razones, por qué. Le parecía que estaba bien, hacía gimnasia. Vio a Caballo, a Vergara. Recuerda a Caballo porque tiene un lunar, nos dice. Vergara, que también está acá, dice. Él abría los buzones siempre. Pelliza también, lo recordó a Pelliza, que se le leyó por la opción procesal que tenemos para a ver si recordaba esta situación con Martín Díaz, y dijo que esa situación con Díaz ocurrió. La situación con Díaz que ocurrió fue que Díaz le dijo que escuchó que se les había ido la mano con Peloso. Estaba el Chino Rojas, es lo que acaba de decir Infran, que estaba Ariel Rojas. Figueroa también dice que estaba el Chino Rojas. Reconoce a Foja 1003, el doctor Borda se le exhibe la firma de esa declaración de Foja 1003, donde reconoce fotos del personal penitenciario y reconoce a Caballo como Vergara. Pequeña digresión en esta mecánica que estoy utilizando para formular este alegato. ¿Alguien en esta sala tiene alguna duda de quién es Caballo? Esta parte no. Nosotros sabemos que Caballo es Vergara. Pero perdón, que Caballo es Quintana. Perdón, que Caballo es Quintana. Esto que no nos ofrece ninguna duda, lo quiero enancar con esta cuestión de el encubrimiento estructural que tenemos en estos hechos, con la dificultad que nos impone la dilucidación de estos casos. Y yo quiero mencionar esto también. Tuve oportunidad de participar como fiscal en un juicio donde se lo acusaba a Carrilao, el enfermero, uno de los imputados en esta causa, por falso testimonio. Justamente lo que al testigo se le había preguntado, a Carrilao lo que se le había preguntado en ese juicio, o en todo caso la situación por la cual venía acusado en ese juicio, era porque había mentido. ¿Y en qué había mentido? Era que se le había preguntado si sabía quién era Caballo. Y Carrilao contestó que no sabía quién era Caballo. Digo, nosotros, sin estar diaria y cotidianamente en la Unidad 9, ya sabemos quién es Caballo. Imagínense el enfermero de la Unidad 9, si no podía saber quién era Caballo. Pero no estoy mencionando esto porque vaya a ser motivo de valoración ni nada por el estilo después, sino que lo que quiero poner la mirada es en el continuo encubrimiento, la continua falsedad que proviene de personas que en este caso, Carrilao era testigo en ese caso. Con lo cual, este es el estándar con el que tenemos que lidiar cuando vienen los testigos del servicio penitenciario a hablar, por ejemplo, Diomedi, que de pronto perdió absolutamente la memoria delante de este tribunal. Cualquiera sea la modalidad, la mentira o la reticencia. En el mismo sentido de los que estaban en ese pabellón ese día, Guede, en el mismo sentido
en cuanto a los gritos, Valquinta. Me voy a detener en una declaración que me interesa analizar, porque de todos estos internos, el interno con más antigüedad, incluso que atravesó periodos de dictadura y periodos de democracia, fue Scorza. Es Scorza. Recuerda que cuando golpearon, nos dice Scorza, al detenido Peloso argentino, estaba sentado en el patio del pabellón 2, estos eran los ojos que lo recibían, que yo decía. Ellos no lo vieron, pero él estaba mirando cómo lo golpeaban. El que más recuerda de los que vio es a Retamal, a cargo de la requisa. Nos cuenta la escena de que lo golpea al detenido y cae por una escalera. Y nos cuenta este incidente con Carrilao, esta conversación, en realidad más que incidente con Carrilao, cuando le dice Scorza, ¿qué estaban carneando que gritaban tanto? Y Scorza le dice, este ya no grita más. Recuerda los nombres de Muñiz. Dice algo muy interesante para valorar positivamente su testimonio. Él nos cuenta que a Vergara no lo pone en esa escena. Y está muy bien que no lo ponga en esa escena. Vergara se había quedado en la celda, pero habla de la sinceridad con la que se expresó Scorza. Quiero decir, no tiró nombres por tirar de acuerdo a las generales de la ley. Porque si hubiera tirado nombres por las generales de la ley, hubiera metido a todos. Incluso es el apellido con el cual la causa comienza, con el cual hubiera sido hasta fácil meterlo a Vergara en esa escena. Y Scorza nos dice, no, Vergara en esa escena no estaba. O sea, lo cual habla de su absoluta sinceridad cuando declara. Nos habla del número, de que eran como 8 personas, está claro eso. Se ve que ya venía golpeado el hombre, también está claro. Por la forma que lo trataron venía golpeado ya. Y escucha cuando está gritando, porque se ve que le siguen pegando, y después ya se calma, no grita más. Nos habla de esta escena de que lo llevan de cada pie, de cada mano, boca arriba, con la cabeza colgando, desvanecido, según lo que ve él. Y en la enfermería lo ubica como nuevamente gritando, y textual les dice, gritaba como desesperado, eran gritos desgarrantes, como desesperados, como que lo estaban torturando. Justamente a preguntas de la querella dijo que la Unidad 9 estuvo 30 años, venía de La Pampa, desde el año 79 y hasta el 30 de octubre del 2008. Es así que atravesó diferentes periodos. Y acá sí me voy a detener, porque me lo ha permitido la querella, que ha hecho un análisis exhaustivo de otras cosas. Entonces, sí me permite detenerme en esto. Cuando se le preguntó cómo era el régimen de vida en la Unidad 9, y dijo esto. Para el año 2008 dijo que era bastante duro, porque había muchos internos que tenían problemas y castigaban también. Habían empezado a pegar de nuevo, como hacían en el régimen militar. Que él ingresó en el régimen militar, y se pegaba, se maltrataba, se torturaba. Y en ese tiempo habían empezado con lo mismo de vuelta. Hasta que llegó la procuración, en alusión a la procuración penitenciaria, y después se calmaron un poco. Que cuando entró la democracia, todo eso se paró. Mucha gente que estaba acostumbrada a maltratar, a los golpes, se retiraron de baja y habían parado ese tema de tortura, de pegar con las gomas, todo eso se había parado, nos dice Scorza. Pero después empezaron de vuelta, con una generación de personas que habían empezado a trabajar que venían de Chaco, de diferentes lugares, y habían empezado de nuevo a pegar, a castigar y a torturar hasta el extremo que mataron a esta persona. El trato en el calabozo era inhumano, metían agua con una manguera de bomberos, que eso no se usaba ni en el régimen militar se usó. Es decir, la bomba no se usó ni siquiera en épocas de las más oscuras de este país y de esta provincia, ¿no? Nuevamente nos dice que, en fin, no voy a repasar nuevamente porque lo hacen repetir, porque le hacen una especie de contrainterrogatorio, las defensas le vuelven a preguntar sobre diferentes situaciones, Scorza las ratifica, así que yo no me voy a detener en eso. Y paso al siguiente testigo, que es Brites Merile. Nos cuenta el mismo panorama de la Unidad 9, que cuando ingresó a la Unidad 9 lo tuvieron arrodillado 2 horas, después lo llevaron a los buzones y de los buzones lo llevaron al pabellón 8.
Yo acá especulo con una pregunta. Si tenemos por una situación, digamos, hasta de obligación administrativa, burocrática, que son examinados los internos por los médicos, cómo arriban, en el estado de salud en que arriban a la unidad. Y si la bienvenida son los golpes feroces golpizas que les propinan ni bien bajan del camión. Mi pregunta es qué pasaba con los dictámenes médicos que recibían a esas personas al momento de la revisación para acreditar su apto de ingreso a la unidad 9. Digo esto para ir enmarcando ya de qué se trataba el servicio médico de la unidad 9. Nos habló de cómo vivían en ese pabellón, esto lo detalló ya la querella, así que no lo pienso repetir. Respecto del hecho concreto, él nos refiere que ese día tenía una situación con una muela y que lo trasladaron a odontología. Y nos cuenta que vio que vino la requisa corriendo, trayéndolo a Peloso Iturri, golpeándolo, que estaba prácticamente desmayado, y cuando estaba ahí parado ve que el caballo dice, sacalo, 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 se está refiriendo a él, que lo retiraran de ahí. Y lo agarran a él de las manos, le doblan los brazos, lo sacan directamente para la otra leonera apoyando la cabeza. Él vio cómo venía todo desmayado y le decían, dale, parate de manos, le decía Caballo. Le pegaban, decían, parate de manos, en esto fue insistente. Y Caballo y el personal de requisa. Cuando lo ponen en una leonera escuchaba los gritos, cómo le pegaban. Se está refiriendo a Peloso Iturri. Lo que percibió del hecho fue que le empezaron a pegar y que vino un enfermero y que le dijo, pará, está desmayado, está desmayado. Él vio cómo lo maltrataban físicamente. Dijo que estuvo a 5 o 10 metros, que cuando lo trajeron pasó prácticamente por al lado suyo, que recuerda que venía sangrando porque en el piso de sanidad había gotas de sangre. No recuerda si tenía baba en la boca porque lo traían boca abajo, esposado. En fin, nos cuenta la misma escena que vieron otros testigos o que tienen en la memoria otros testigos. Escuchaba cómo el cuerpo de requisa venía maltratándolo físicamente, agrediéndolo verbalmente, y cuando llegó al lado de él, porque pasó por al lado de él, ya no hablaba directamente porque venía con los pies arrastrando y venía con 4 o 5 del grupo de requisa que lo traían, pasaban por al lado suyo. Brites Merile, en este caso, contándonos, en todo caso, otra vivencia de lo que le pasó en aquel momento y de lo que pudo ver. Villaverde, en este caso Villaverde no presencia la situación en el pabellón porque lo sacan antes y porque lo sacan porque había venido gente de Seiza. Nos dice que él nos da una lectura a partir de lo que a él le parecía de que podía pasar y nos introduce este tema sin saber, Villaverde, que nosotros tenemos conocimiento, ya para el momento del debate, por supuesto, a partir de Fojas 1200, estoy haciendo y citando de memoria, la resolución del juez Santamarina de Lomas de Zamora y la resolución de la Cámara Federal de La Plata, el voto del doctor Schifrin, de este tema del Tate Benítez. Villaverde no podía conocer que nosotros tenemos ese dato de que lo habían remitido, pero Villaverde nos cuenta que en su lectura, en realidad, la cuenta que le estaban cobrando a Peloso era justamente de que él podía saber cosas de justamente ese hecho, donde casualmente también estaba imputado Caballo Quintana. De hecho lo dijo aquí. Me parece valioso ese testimonio y todos lo recordamos. La querella lo reseñó. Yo no voy a insistir, pero sí me interesa enfatizar tal vez en este dato que el testigo recordó y que de ninguna manera pudo saber que nosotros también lo conocíamos por otras vías.
lo cual agrega más, una nota más siniestra todavía a todo este caso. El testigo Juárez Ledesma o Maximiliano Galarza nos cuenta una misma situación de vivencia en la unidad 9. Este testigo se incorporó por lectura. Él reconoce a Caballo también, es un encargado de bigotes. Escuchó golpes, escuchó gritos, escuchó esta frase de "paren, me van a matar". Él nos dice que sabe cómo suenan los palazos en el cuerpo, por eso referencia. Él sabe cómo suenan los palazos en su cuerpo, por eso, de eso tiene experiencia, nos dice, y por eso referencia a lo que escucha con esa situación. Nos dice, por supuesto, cosas que ya sabemos, que el encargado del buzón era Vergara. Reconoce también la foto de Caballo como que corresponde al imputado Quintana. Arica Mendoza y Solís son efectivamente los que Grobli cita para que declaren como testigos en esa instrucción sumaria que estaba realizando, en esa supuesta instrucción sumaria que estaba realizando. Arica Mendoza, lo cita Arica Mendoza y a Solís, porque los mencionan en su versión, es que Arica Mendoza y Solís estaban de recreo en esa situación, esta cosa de que escuchan ruidos en la celda de Peloso, y por eso tenían que citar a Arica Mendoza y Solís. Efectivamente la escena que se vive es esa, una desesperación, imagino, de Arica Mendoza y Solís citados por Grobli, nada menos, ex director de la Unidad 9, inspector regional, interpelando con un interrogatorio de este tipo, la noche que matan a Peloso y Turri, preguntándoles por la escena que habían visto en el pabellón 10. Por supuesto, las respuestas de Arica y de Solís fueron las que nos recordaron las querellas. Yo no vi nada, yo no sé nada, yo no quiero tener problemas, no sé de qué se me acusa. Pero lo cierto es que cuando pudo declarar, no aquí y no en La Pampa es territorio, era territorio o es territorio en ese lugar de manejo de Grobli, digamos, el lugar de sede, de trabajo como inspector de región era Santa Rosa. Pero ya en Ezeiza, en abril del 2009, declara tranquilo, digo, no tranquilo, pero por lo menos declara con un poco más de margen. Dijo que se acordaba de Caballo, cuando bajábamos a buzones pegaban todos, pero Caballo era el más verdugo. Ese día yo estaba durmiendo, no me acuerdo en qué celda, puede ser la 3. Peloso estaba en la 1, efectivamente. En eso mi compañero de celda se levanta y me dice: mirá, le están pegando al muchacho de la primer celda. Digamos, una escena irrefutable. Este es el que dice que la noche es larga ahí y todo se paga. Apenas ingresás a la unidad 9 te empiezan a pegar en un cuartito que es la enfermería, donde te revisan. Ahí pegan todos. Solís, que venía de La Pampa y que comparte el traslado con Peloso, habla de que a Peloso le referencia las lesiones que traía de Ezeiza, pero que lo ve en definitiva, que lo ve que hablaba bien, que no tenía problemas para contar todo eso. Dice que la unidad 9 nos van a recibir como nos van a recibir, que nos van a pegar. De hecho, relata que el día martes a la mañana, cuando pasa el recuento a horas 8, había como 3 encargados, la cantidad de personas que estaban. Cuando pasaron por la celda de Peloso comenzaron a pegarle. Empezó a gritar y se escuchaba mucho quilombo en la celda. Por la forma de sus gritos, parecía como si estuvieran apretándole la garganta, porque no podía decir nada, no se entendía nada. Solo se escuchaban fuertes gritos. Bien, misma escena. También tiene conocimiento con un interno que hacía fajina en la enfermería, de quien desconoce otro dato. Habría visto cómo ingresaba, dónde fue golpeado nuevamente por la requisa y defendiéndose, mordió y golpeó a 2 penitenciarios, por lo que lo llamaron al cuerpo de requisa. En fin, lo redujeron, lo ahogaron porque se le tiraron encima y le pusieron un escudo en el pecho. La misma escena que recuerdan todos. Alesodo González, es importante Alesodo González por un detalle, porque es el que le cuenta a Navarro Zambrano en Rawson toda esta situación. Digo, Navarro Zambrano también declaró y nos dice que
él se entera por la escena siempre es la misma. Olea menciona concretamente como presencia que lo golpean a Peloso Iturri. Que el personal se ensañó con el mencionado interno, quien se restrigó y fue sofocado cuando varias personas se subieron mientras se encontraban en el piso a su pecho, ejerciendo presión hacia abajo, que en el hecho incluso participó personal de enfermería, dice. Nos habla de, él confunde el martes con el lunes, para el caso no tiene incidencia, esto él cuenta, me interesa la escena que cuenta. El lunes en la mañana lo sacan temprano, lo sacaron de la celda y lo llevaron al pañolero a retirar sus pertenencias. Y cuando baja la escalera se encuentra con 2 guardias, le estaban pegando al muchacho. Enseguida lo reconoció, a Peloso, ya que habían viajado juntos en la unidad 9. Y le dicen que se dé vuelta y que mire la pared, cosa que el Vicente hace, pero antes ve que un agente que le dicen Caballo, y otro agente ve pegándole con un palo en la garganta, y cuando cayó el muchacho le dijo, uy, me mataste. Y el Vicente se quedó mirando contra la pared de reojo y ve que Caballo saltó sobre Peloso y que se había caído al piso cuando le pegaron con el palo y le cayó con los pies sobre el pecho y sobre el pecho le giró los borceguíes con los 2 pies. Este era el primer dato que yo decía que teníamos de este borceguí que quedó como voz, digamos, gritando en el cuerpo de Peloso que evidentemente ya no podía hablar. Que estaba a 5 metros, que había otro que le pegaban, que no recuerda el nombre, eran los 2 que llevaban a Peloso, que se unieron al grupo diciéndole al Vicente que se pusiera contra la pared y cerrara los ojos, más los 2 que estaban en la pañolera, eran como 5 o 6 agentes, que se encuentra con el hecho cuando termina de bajar las escaleras. Peloso gritaba, forcejeaba, que no le peguen más, se puso de pie y ahí es cuando otra vez le pegan con un palo en la garganta y lo tiran al piso y lo aprietan. En fin, concretamente dice, a preguntas para rechequear el dato, dice que el que le puso los pies calzados con borceguíes sobre el pecho a Peloso era el que llamaban Caballo. A Suárez ya me he referido. Ximena Gallardo, en lo que recordó, fue conteste con Suárez. Concretamente dijo, en ese momento, cuando referenció aquel dato donde yo imagino la situación, porque es muy... Cuando hicimos la inspección ocular vimos, es muy reconstruible escuchar, subir las escaleras del patio de visita y mirar, y es cierto, esto es lo que dice Ximena Gallardo, dice, en ese momento mi marido me corrió para un costado, se acercó a la escalera para ver lo que sucedía, y después obviamente no le contó nada y ella tampoco se quería enterar. He repasado rápidamente estos testigos para caer o para analizar la testimonial de De los Santos. De los Santos estuvo 5 años alojado, 2004-2005, no dijo hasta 2009, en la unidad 9, en el pabellón 2 alto de fuerza. El trato era el mismo, digamos, fue coincidente con todos. El contexto de violencia, golpes, castigaban, manguera de agua, nos contó todo. A mí lo que me interesa es este trabajo que él hacía de cafetero en la dirección, que él dijo eran 2, lo compartí con Miguel Ferradas, que era el otro cafetero. A Sixto Villalba lo conoció, estaba alojado en el pabellón. Nos dice que él, sinceramente, no presencia nada. Lo que sí presencia es, y de tanto ver la escena celda, enfermería, nos corremos por un momento y vemos la escena posterior a todos estos hechos cuando ya estamos en medio de las maniobras de encubrimiento. Y sí, es la frase que utiliza, se había destapado una olla, se habían firmado papeles o cosas así, como justificando una muerte súbita, y resulta que no era así. ¿Cómo sabe Peloso? De los Santos, porque utiliza esta figura que no es casual. Él dice, se había destapado una olla, se habían firmado papeles o cosas así como justificando una muerte súbita. ¿Cómo lo sabe si no lo escucha? Yo después voy a referenciar 2 o 3 detalles que a mí, más allá de
lógicos olvidos o contradicciones que pudo tener Figueroa, 2 o 3 detalles que me hacen señalar que Figueroa es sincero en lo que dice, porque no pudo enterarse de otra manera, como no sea que se lo cuente un penitenciario, y como no sea como Canabella, que sean nodo de confesión de los penitenciarios, cosa que descartamos claramente, no puede enterarse situaciones que no sea como escucharlas, como este dato, la muerte súbita que De los Santos nos trae a la escena. Pero es un concepto médico que utilizó justamente la autopsia. Entonces, como justificando una muerte súbita, resulta que no era así. De los Santos, en su manera de expresarse, ya no lo estaba diciendo. Él concretamente, él dice que tiene las 2 campanas, lo dice textual. Concretamente me parece que lo valioso, además de mostrarnos el escenario de encubrimiento, que es las reuniones con abogados, lógicamente tenían que estar los abogados, y los médicos, más vale que tenían que estar los médicos en esa versión, es parte de toda esta construcción, de esta versión sin fisuras que tenían que brindar, pero él nos habla de que compartía pabellón con Abella, y eso es lo que me interesa destacar a mí, porque Abella dice estaba en el mismo pabellón, él estaba trabajando como faginero, y cuenta que lo metieron, que ve, o sea, que me contó que habían llevado a Peloso del fondo, que la requisa lo venía trayendo por los pasillos a las patadas, lo metieron en una habitación que hay en la enfermería, a la entrada de la derecha, y lo tenían ahí, y que no se habían dado cuenta que estaba ahí adentro él. Lo golpearon los de la requisa, que se agachó y miraba por la rendija de la puerta, y vio como lo mataban a golpes, le pisaban la cabeza, con la rodilla le apretaban el pecho, le pegaban. Eso me contó Abella. Me había contado, no recuerdo muy bien, dice, me nombró un par de penitenciarios de la requisa, Retamal, Pelliza, eran bastantes. Y dice pero no recuerdo bien los nombres, sí, de esos 2. Lo que figuraba es que había sido una muerte súbita, lo escuché, dice. También me lo había dicho Abella, se les había ido la mano, ya habían firmado como que la muerte había sido así. Que se les fue las manos, y ahí vuelve en su declaración a su labor. Dice, no puedo saber quién lo decía, eran penitenciarios todos cuando servía café. Lo escuchaba mientras hacía mi trabajo de cafetero. Igualmente uno lo ve en el aire, con las caras, uno se da cuenta de lo que se trata. No era una pavada lo que había pasado. Y ahí dice algo que yo comparto profundamente. Dice, por ahí era una pavada si nadie lo veía, si nadie lo sabía. Por ahí estaban acostumbrados a hacer estas cosas. Y yo estoy convencido de que si Peloso Iturri no hubiera fallecido, esto hubiera quedado en un episodio más de tortura, Peloso Iturri. Porque era un cachivache, Peloso Iturri. Porque a Peloso Iturri no le importaba a nadie. Porque valía torturar a Peloso Iturri. Si total no iba a pasar nada. Pero Peloso Iturri se les murió en la tortura. Y ahora sí pasó algo. Por primera vez ahora sí está a punto de pasar algo. Por primera vez incluso en la jurisdicción federal de nuestro país está a punto de pasar algo respecto de estos temas. Entonces me quedo con esa afirmación de los Santos. Abella también me contó que como a veces lo llevaban al juzgado, que Pelliza y Retamal le decían, viejito, nosotros tenemos familia, me extraña que vos me hagas esto, nos hagas esto, pensá en nuestras familias. Eso me lo contó en un patio caminando. Esta fue la primera etapa de ablandamiento, Abella. Después Abella por lo visto no tuvo buen destino, pero la idea era que Abella no declarara y marcara esta situación del policía bueno, en definitiva, para sintetizarlo. Yo, dice, y termina con esto de los Santos, personalmente vengo a declarar porque creo que lo que hicieron tienen que pagar. Como yo hablaba con Abella, las cosas que él me contaba, cómo había dado vuelta las cosas, cómo lo trataban mal, y después como él sabía esto, cambiaron. Le querían dar beneficios, le querían llevar a las casitas. Viejo, ahí vas a estar bien, vas a estar cómodo. Yo trabajaba en un lugar donde tenía acceso a todas las oficinas y veía la cara de preocupación de esta gente. Después que se sabe todo, después de que se sabe todo esto, dice, después de que Abella fue al juzgado y a la fiscalía. 2 situaciones más que hablan de la contundencia de la declaración de los Santos. La primera, no me voy a explayar, simplemente la menciono y la evoco. Blanca Nieto. Lapidario. La segunda, no recordaba por nombre a Growly, pero sí recordaba que el jefe de región fue esos días
y que esa persona se reunía con el personal de requisa, que estuvo todo ese día con el personal de requisa. El personal de requisa fue, se juntaban todos a hablar a esa oficina, iban los abogados del penal. Pregunto. Perdón, doctor, que lo interrumpa, pero necesito seguir en esta parte con detalle. ¿Puede ser 5 minutos de pausa y seguimos? Porque no lo estoy pudiendo seguir. Si me permite, 5 minutos. No tiene problema, doctor. A mí me gustaría terminar con este testigo y después hacemos el cuarto intermedio, sí, en todo caso. Dale, adelante. Entonces venía diciendo, el personal de requisa se juntaban todos a hablar de esa oficina, iban los abogados del penal. Yo pregunto, dejamos de lado ya a esta altura de la soirée que lo del sumario, la enormidad de que Quintana aparece en el acta de secuestro y custodiando el cuerpo de Peloso, digo, todas estas cosas que le agregan más datos siniestros a esta historia. No paso por alto que Sosa era el que manejaba ese sumario. Lo que yo les pregunto, señores jueces, es lo siguiente: ¿hay en algún acta consta la presencia de algún abogado del servicio? Grobli dejó constancia en algún lugar de que estaban los abogados del servicio. ¿Alguien da cuenta de esto? Por supuesto, ya sé la respuesta. No. La pregunta en un testimonio que no podemos sospechar de insincero, el de los Santos, es ¿qué hacían los abogados del penal con Grobli y con el personal de requisa que había estado involucrado en el hecho ese día, justamente en esas oficinas? Por supuesto, ya sabemos lo que hacían. Estaban armando la versión, pero me refiero a que lo quiero destacar porque lo dice el testigo cafetero, digamos, que presenció todo eso. Tiene esa imagen, nos dice él. Y el otro dato que me interesa destacar, por algo que pasó hace horas, que lo menciono, ya hemos terminado con el periodo de prueba, así que es lo siguiente, que habla también de la sinceridad de los Santos, cuando habla de todas estas reuniones con abogados, con médicos también, que es lo siguiente. Él dice, ¿por qué no está Morales acá? ¿Por qué no declaró Morales? Dice. Yo lo repaso rápido porque ustedes lo recuerdan, porque fue un testimonio de las últimas audiencias. Un ex policía de la ciudad de Viedma estaba detenido en la unidad 9, él venía pidiendo ser trasladado hace mucho tiempo a Viedma, no le daban el traslado, voy rápido con esto, pero fue con el que habló a Bella y le contó todo esto. Y Morales termina hablando con el director y pidiendo un traslado, dice de los Santos que cuenta Bella. Conclusión, si no quieren que hable, este era más o menos el planteo del interno, denme el traslado. Al parecer Morales se fue con una respuesta negativa, pero a los pocos días le dieron el traslado. Digo esto porque hoy a la mañana en la Fiscalía de juicio, el interno Morales, quedó constancia de la llamada, quería venir a declarar. Yo no volví a la Fiscalía todavía, entiendo la etapa procesal que transitamos, pero conecto esto, digo, créanme que es así, me lo comunicaron vía telefónica, pero digo, habla de la claridad con la que declaró de los Santos. Fíjense qué dato, ya ahora nos anticipó algo que no sabíamos que iba a ocurrir, que es esto que acabo de relatar. De los Santos dice, ¿por qué no está Morales? Resulta que Morales acaba de llamar y decir, ¿por qué no estoy yo? Yo quiero declarar, al parecer, no sé el tenor de la charla, sé que más o menos por ahí venía y que declaró, se presentó en la Fiscalía de Viedma y después le dijeron que hablara con la Fiscalía de Juicio de Neuquén. Digo, dato a manera de digresión, para terminar ahora sí y que descanse la defensa, el testimonio de los Santos, que yo le doy un valor especial. Así que si quieren... Bueno, hacemos un cuarto intermedio, entonces, 10 minutos.